Muy bien, hermanos, pues vamos en esta tarde a abrir el libro de Apocalipsis y vamos a hacerlo en el capítulo 18. No sé si habéis tenido oportunidad de leerlo en casa, un poquito el capítulo, para ver de qué iba. Por vuestras caras parece que no, ¿no? Bueno. Os recuerdo un poco para poneros en contexto, ¿vale? Esta tarde vamos a adentrarnos en este capítulo 18, que es el penúltimo capítulo de esa sexta revelación que hemos estado últimamente estudiando, que es la que hemos nombrado como las 7 copas, donde se nos hablaba acerca de ese juicio de Dios, ¿no? Y recordad que lo que encontrábamos en esta sexta revelación es una descripción de estos últimos tiempos, pero desde una perspectiva de los juicios de Dios. Ese es el tema principal, la perspectiva desde la que estamos contemplando esta sexta revelación, que va desde los capítulos 16 al 19. Y recordad que en el capítulo 16, ahí el Señor le da una visión a Juan a través de la cual esos 7 ángeles están derramando 7 copas. Y estas 7 copas veíamos que era una descripción de ese juicio de Dios a este mundo, ¿no? Cada una de estas 5 primeras copas había un paralelismo muy claro con las trompetas y con los sellos, y veíamos cómo iban en aumento, ¿no? Eventos que son usados por Dios como advertencia a este mundo, pero estas copas de la ira, de alguna manera, es la paciencia de Dios se ha agotado y hay un juicio de Dios a este mundo, ¿no? Y aquella sexta copa veíamos que era la preparación ya de la inminencia de ese juicio final, que viene representado por esa séptima copa que era derramada por el séptimo ángel. Ese es el evento del juicio final a este mundo. Y lo que a continuación Juan describe en las siguientes visiones no es ni más ni menos que cuadros donde se nos van a dar más detalles acerca de esa séptima copa, más detalles acerca de ese juicio final. Esto es algo que Juan, durante todo el libro de Apocalipsis, es algo que vemos constantemente. Él va dando cuadros descriptivos, ese cuadro a veces describe un periodo amplio de tiempo y luego de una pequeña parte de ese cuadro, por ejemplo en este caso la séptima copa, las siguientes visiones que Juan nos va a presentar es como si hiciera un zoom, como si la cámara se acercase y nos empezase a mostrar un nivel mayor de detalle. Y luego dentro de esa descripción a veces se detiene en una parte y vuelve a darnos una descripción más de detalle, ¿no? Así que todas estas visiones que Juan está teniendo en estos capítulos no es ni más ni menos que una descripción acerca de los actores, aquellos que van a ser juzgados en ese juicio final, la manera en la que van a ser juzgados, los motivos por los que van a ser juzgados. Es toda una descripción simbólica que nos habla de esa realidad. De hecho, en el capítulo 17, si os recordáis, que vimos la vez anterior, el cuadro nos describía a un personaje simbólico, una mujer que también era descrita como una ciudad. Y vemos que había una clara comparación entre esta mujer, que es llamada la gran ramera, que es descrita o asemejada a Babilonia, y hay otra mujer que aparece en Apocalipsis, que es la novia de Cristo, que es nombrada como la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial, ¿no? Y veamos el contraste entre ambas ciudades. Entonces la semana pasada en el capítulo 17 estuvimos viendo esa descripción de esta mujer, de esta prostituta, de esta Babilonia, que vimos que representaba al mundo y sus encantos. Esa ciudad o esta mujer contrastaba con esta otra que os he comentado, ¿no? Ahora, si bien el capítulo 17 nos estaba dando una descripción acerca de la identidad de esta mujer, veíamos cómo estaba vestida, cómo se relacionaba con la bestia, con estos 10 reyes, etc. Ahora lo que vamos a estar viendo esta tarde en el capítulo 18 es una descripción del juicio que es ejecutado sobre esta mujer, sobre Babilonia, sobre el mundo. Es una descripción simbólica donde vamos a estar viendo el detalle de cómo Dios va a ejecutar ese juicio y las razones por las que va a ejecutar su juicio contra Babilonia, contra el mundo impío. Entonces vamos al versículo primero y fijaos, lo primero que nos dice aquí Juan en esta descripción, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de esto, recordad, Juan está viendo una visión, pero eso no significa que el contenido de esta visión ocurra a continuación de la anterior. Más bien esta visión, como he dicho, es una descripción más detallada de esa séptima copa, de ese juicio que va a ser ejecutado sobre Babilonia.
Dice, y clamó con voz potente este ángel diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este ángel que desciende del cielo, que dice que alumbra con su gloria, algunos interpretan que puede ser Cristo mismo viniendo a esta tierra a ejecutar ese juicio contra el mundo impío, anuncia algo. Y es interesante, dice, ha caído, lo dice 2 veces. Esto es muy significativo porque en la Biblia siempre que encontramos la repetición de algo, lo que significa es que ciertísimamente va a ocurrir lo que se está declarando. Como cuando Jesús hablaba de cierto os digo, y después hacía una afirmación, lo que estaba diciendo, tened por cierto que es seguro que esto que os estoy diciendo va a ocurrir. Así que, en primer lugar, lo que vamos a estar viendo esta tarde es algo que tenemos asegurado de parte de Dios. Con toda certeza, Dios lo ha decretado, está ya fijado el día en el cual este mundo va a ser juzgado y es el juicio va a tener lugar. Pero no solo eso, sino que además dice, ha sido juzgada en el sentido pasado, no sé si habéis fijado, dice, ha caído la gran Babilonia. Es interesante que este ángel está pronunciando una acción profética de lo que le va a ocurrir a Babilonia, que es lo que vamos a ver descrito, pero habla de ello en pasado. Esto es un recurso literario que se suele llamar el pasado profético. O sea, estás anunciando algo que va a ocurrir a futuro, que aún no ha ocurrido, pero como es tan cierto que eso va a ocurrir, lo das como por sentado. Dice, ha caído la gran Babilonia. O sea, esto va a ocurrir, es una verdad que podemos confiar en ella porque así ocurrirá, ¿no? Y ahora es interesante porque esta misma declaración que encontramos en este capítulo no es la primera vez que aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Recordáis otro sitio donde aparecía esta declaración, Babilonia, que iba a caer? En la revelación número 5, allí donde se nos hablaba acerca de la raíz del conflicto, y allí veíamos la mujer, el dragón, ese niño, la descripción de la bestia. Fijaos que allí, en el capítulo 14, cuando se nos relataba acerca de esa realidad donde estaba Cristo, que se nos hablaba de él que estaba en pie, la ciudad de Sión, y allí había 144.000 que estaban cantando y gozando con él, y eso nos mostraba el contraste entre ese reino que era gobernado por el dragón y por la bestia. Allí, justo a continuación, había 3 ángeles que estaban anunciando el juicio contra el dragón, Satanás y la bestia. ¿Vale? Y fijaos, allí en el 14.8, el otro ángel, el segundo, ¿qué es lo que dice? Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y a partir del versículo 14 se nos hacía una descripción del juicio final. ¿Os recordáis que se nos hablaba de esa idea de segar la tierra, donde la siega nos habla de separar el trigo de la paja y la paja es quemada, y luego se nos da una descripción acerca de ese juicio desde la perspectiva de esas uvas que iban a ser pisoteadas en el lagar. Así que fijaos qué interesante, porque tanto en la revelación número 6 que estamos viendo ahora, donde este ángel pronuncia el juicio contra Babilonia, coincide exactamente con lo mismo que nos relata la revelación número 5 cuando nos describe de manera simbólica el juicio final, y el ángel pronuncia exactamente la misma frase. Esto confirma la idea de que lo que estamos viendo en Apocalipsis son revelaciones del mismo periodo de tiempo, solo que visto desde distintas perspectivas, y en muchas ocasiones vamos a ver conexiones entre una revelación y la otra, porque están describiendo exactamente el mismo evento, ¿vale? O sea que es muy interesante ver eso, ¿no? Y las palabras que pronuncia el ángel nos habla de una devastación total, nos habla de una ruina total, nos habla de un desastre total. Y fijaos cómo lo describe, dice, se ha hecho habitación de demonios, está hablando acerca de Babilonia, de lo que le va a ocurrir a Babilonia, al mundo. Dice, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas estas imágenes que Juan está usando aquí, en realidad beben y son tomadas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 13 encontramos una profecía que Dios da a Isaías
para que hablase acerca del destino de Babilonia, del juicio que Dios iba a traer a la Babilonia histórica, a la Babilonia de Nabucodonosor, a esa Babilonia. Y fijaos lo que dice acerca de ella. Dice, y Babilonia, eso es Apocalipsis 13, 19 al 21. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos. O sea, fijaos cómo se presenta a esta Babilonia, ¿no? Como veíamos, como esa mujer exuberante, con sus joyas, con sus vestidos, una ciudad que desprende ese glamour. Dice, será como Sodoma y Gomorra a la que trastornó Dios. Aquí está recordando la realidad de otro juicio que también Dios envió a Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron arrasadas por Dios mediante fuego y azufre por su pecado. Es Isaías 53, versículo 19. Ahí tenéis esa descripción de ese juicio contra la Babilonia en la historia. Y como decía, compara ese mismo juicio con el mismo juicio que Sodoma y Gomorra, con lo que ocurrió. Dice, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Fijaos cómo es similar a lo que está profetizando en esa visión Juan. Y sus casas serán llenas de hurones, y allí habitarán avestruces. Por cierto, la avestruz era considerada un ave inmunda, tal como está diciendo aquí Juan. ¿No es Isaías 53? Ah, perdón. Pues sí, quizá he tomado mal la cita, pero debe ser, si no es 53, puede ser Isaías 57, 19, 43. 43. No. Bueno, luego lo busco y lo digo. Es una sección que habla acerca del juicio contra Babilonia. Bueno, lo buscaré por no perder mucho tiempo. Sí, pues ese, sí, 47 tiene que ser entonces. No, pero no llega al 19. Bueno, luego lo busco y yo lo comento. Pero bueno, lo leo porque tomé aquí la cita. Debe ser 19 al 21, pero debe ser de otro capítulo. Bueno, aquí se dice, sino que dormirán allí las aves las fieras del desierto, o sea, una ciudad que va a ser asolada completamente, que solamente los animales van a poder habitarla, no habrá ningún ser humano que pueda habitarla porque va a ser arrasada. Recordad, está hablando de manera simbólica en Apocalipsis, sus casas llenas de hurones y allí habitarán avestruces, como decía, una avestruz que era considerada como una ave inmunda, según Levítico 11, y allí saltarán las cabras salvajes. Así que, fijaos, es una imagen desoladora que nos habla acerca de la realidad de ese juicio que Dios envió contra Babilonia, la Babilonia histórica, pero que ahora Juan, en la descripción de esa destrucción que nos relata en el juicio final, esa mujer, esa Babilonia, que en sentido simbólico representa al mundo, ese mismo juicio también va a ser aplicado a esa Babilonia. Así que de la misma manera que Dios castigó el juicio de Sodoma y Gomorra, de la misma manera que Dios castigó y hizo ese juicio contra Babilonia en la historia, ahora en esta visión Juan en Apocalipsis nos está profetizando la realidad de que este mundo, la Babilonia en sentido espiritual, esa prostituta, también va a ser juzgada un día y va a quedar arrasada. Arrasada hasta tal punto de que no habrá posibilidad de restauración. Lo cual en cierto sentido debería ser consuelo también para nosotros, porque estamos hablando de que con esta promesa, con este juicio, lo que Dios va a hacer va a ser eliminar, erradicar toda maldad, todo pecado, toda oposición a Él, todo eso que de lo que de alguna manera estamos padeciendo en este desierto, es algo que el Señor se va a encargar de destruir y eliminar por completo. De hecho, el versículo 3 nos sigue diciendo las razones por las que Babilonia está siendo juzgada. Fijaos, dice en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Aquí la palabra fornicación no se está refiriendo literalmente o exclusivamente a inmoralidad sexual, sino que sabéis que cuando se habla de fornicación está siendo usada en el sentido de idolatría, de ese corromperse en el sentido de adorar falsos dioses. Y Babilonia, como decía, aquí está representando al mundo, al sistema antidios que promueve y que da rienda suelta a lo sensual, a lo prohibido, en oposición constante a Dios. Esa es la filosofía del mundo, esa es la manera de vivir del mundo. Y este versículo nos muestra la realidad de que ese espíritu de Babilonia, que es el mismo espíritu también de Satanás, de alguna manera ha infectado al mundo completo. Ha infectado, como dice, a todas las naciones. Todas se han corrompido en pos de esa mundanalidad, de esa carnalidad, de vivir en los deleites de la carne simplemente, de vivir en el materialismo y el no tener en cuenta a Dios ni el reconocer su autoridad y su señorío sobre este mundo. También los políticos, los reyes, los que gobiernan, que deberían estar gobernando por una autoridad delegada por Dios y vivir conforme a los principios que Dios ha dado para gobernar de una manera sabia, justa, dándole el honor a Dios, que han hecho los reyes de la tierra, los gobernantes, se han corrompido también con esta misma filosofía y toda esta mundanalidad que estamos viendo aquí, con lo cual han gobernado de manera injusta para sus propios intereses y, como dice aquí, han fornicado con ella. Y de igual manera los mercaderes, los poderes económicos de este mundo, que los que buscan, bueno, aprovechar la sensualidad, aprovechar todo este movimiento para hacer negocio con él, ¿no? Podemos aprovecharnos de este sistema e inducir a la gente a participar de esto para sacar un rendimiento económico. De hecho, todo este movimiento, toda esta, digamos, este espíritu de Babilonia es justamente a lo que nos llama el apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses, que debemos hacer morir en nosotros. Él dice allí en Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Esta idea de lo terrenal tiene que ver con vivir de una manera mundana. Y fijaos cómo él detalla lo que significa esa mundanalidad. De fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Babilonia promueve todo esto. El mundo lo que promueve son todas estas cosas. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos, allí lo describe de una manera incluso más detallada, ¿no? Cuando habla acerca de la culpabilidad del hombre y empieza a describirte cómo es la manera de pensar y la manera de actuar de estas personas que han negado a Dios, ¿no? Y que viven para sí mismos, dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vaya cuadro. Pero hermano, ese es el sistema que hay en el mundo. Esa es la manera de pensar y todo lo que promueve la Babilonia. Todas estas cosas. Por eso aquí Juan nos describe que todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, porque el mundo está impregnado de estas cosas. Beber hace referencia a ese deseo de participar de una manera activa en todas esas contaminaciones. El mundo no solamente las practica, sino como dice Pablo, el mundo se complace también con los que practican estas cosas. Y este mismo espíritu hemos visto que contamina al mundo, a los reyes y a también los sistemas económicos. ¿Vale? Y lo maravilloso, porque este capítulo en su sentido es un capítulo duro porque está hablando de destrucción, pero creo que como creyentes, en un sentido, debe ser una descripción que nos habla de esperanza, porque el Señor ha prometido que todo eso va a ser erradicado por completo. Todo ese espíritu, toda esa mundanalidad va a ser erradicada, porque así es como funciona ahora el mundo. Y de hecho, yo creo que lo podemos comprobar fácilmente. Mirad, por ejemplo, la publicidad que podéis ver en la televisión hoy en día. ¿A qué es lo que te incita? Mensajes que te bombardean para fomentar la codicia,
El tener, el último coche, el último móvil, la última tablet. Es un sistema que está ideado para fomentar la codicia, para fomentar el pecado, para que pongas toda tu esperanza en cosas materiales, como si eso puedan satisfacerte, el tener, tener, tener. Se ven los anuncios de perfume, yo no sé si, cada vez que veo alguno me río, ¿no? Porque me hace gracia, algunos te hablan de be yourself, ¿no? Como sé tú mismo. Te están vendiendo la idea de que puedes ser libre si te compras este perfume, ¿no? O incitarte a la sensualidad, ¿no? Un perfume para ser tú mismo, para descubrir el poder de la seducción que hay en ti. Son pequeños detalles, pero cuando observáis la publicidad, cuando observáis los mensajes que el mundo nos lanza, todos están llenos de ese espíritu de Babilonia, fomentar el pecado, el orgullo, la altivez, tu independencia, o fomentar el que tu esperanza debes ponerla en las cosas que debes tener y en lo que debes comprar, ¿no? Y si os fijáis, al final se trata de lo que dice aquí Juan, esos poderes económicos, esos mercaderes que usan la mundanalidad como una herramienta para hacer negocio contigo. Estás siendo tú simplemente un instrumento donde fomentando esa mundanalidad de la gente, al final ellos lo que hacen es obtener un beneficio económico. O los poderes políticos también usando esa mundanalidad para corromper a otras personas y poder obtener también un beneficio, ya sea de poder sobre las personas o sea también un beneficio económico propio. Hermanos, ese sistema del mundo tiene 2 días contados. La certeza que tenemos aquí en esta visión es que ese sistema del mundo, un día el Señor va a acabar completamente, va a arrasar completamente contra Babilonia. El versículo 4 y 5, si los versículos 1 al 3 hemos visto la certeza del fin del mundo de Babilonia, ahora los versículos 4 y 5 son una seria advertencia para nosotros. Fijaos, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Estos 2 versículos son una advertencia que están dirigidas específicamente al pueblo de Dios. Ya no es a un mundo impío, ya no es a los reyes de la tierra ni a los poderes económicos, sino a los creyentes, a nosotros, la iglesia del Señor. Y hermanos, sabemos que no podemos salir físicamente del mundo, ¿verdad? No podemos ascender a los cielos y apartarnos. Y tampoco somos llamados a aislarnos del mundo e irnos a un monasterio, a la montaña. De hecho, eso no fue la oración que Jesús hizo por sus discípulos. ¿Recordáis allá en el capítulo 17, cuando Él ora por los discípulos? Él dice, Padre, no te ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Porque, hermanos, se puede estar apartado del mundo, tú puedes estar físicamente apartado del mundo, puedes irte a un monasterio, encerrarte en una habitación y no ver a nadie, y sin embargo el mundo puede permanecer en ti, puede permanecer en tu corazón. Así que no se trata tanto de un aislamiento físico. De hecho, la mujer de Lot, por ejemplo, ¿recordáis? Cuando Sodoma y Gomorra le he dicho que va a ser destruida y Dios le dice a Lot y a su familia que salieran de la ciudad, la mujer de Lot salió físicamente de la ciudad, corrió junto a Lot. Pero ¿qué pasó? Cuando la ciudad iba a ser destruida, ella se volvió. Ella se volvió a la ciudad. Su corazón no había salido de Sodoma. Ella físicamente salió de la ciudad, pero su corazón aún amaba el permanecer en aquella ciudad y finalmente pereció. Si tú permaneces en Babilonia, si tu corazón está atado, seducido por Babilonia, vas a perecer juntamente con ella. Esta es la advertencia que el Señor nos da aquí. Lo que Dios nos llama es a separarnos espiritualmente de Babilonia, que es muy distinto, a separar los afectos de tu corazón de las cosas de este mundo, de este sistema que te promete placer, que te promete gloria, pero que es falso, es falso. Y aquí el Señor nos está llamando a no seguir las invitaciones del mundo, a no seguir el estilo de vida del mundo. Por otro lado, también, y creo que aquí hay un peligro, ¿no? Se puede estar aparentemente separado del mundo y como creyentes pensar que así es cuando a veces tratamos de establecer reglas legalistas que van más allá de la escritura, a las cuales finalmente nos esclavizamos y bajo una apariencia de piedad
bajo una apariencia de santidad, en realidad seguimos esclavizados de las mismas pasiones, un corazón caído como el de Babilonia. Fijaos, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo nos advierte de este peligro también. Cuando allí los colosenses estaban tratando de vivir una vida de santidad apartada del mundo y para eso se dedicaban a guardar ciertas fiestas, a abstenerse de ciertos alimentos, a vestir de una determinada manera para, en teoría, crecer en santidad y estar apartado del mundo. Y fijaos lo que el apóstol Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 23 de Colosenses. Dice, tales cosas, las que estáis practicando para crecer en santidad, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Está hablando de esa realidad de me restrinjo de cosas, no trato mi cuerpo de manera severa. Pero fijaos todas esas cosas que son externas, dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, no se trata de cumplir una serie de reglas, de vestir de una determinada manera. Eso no va a cambiar los afectos de tu corazón. Lo que realmente necesitamos es una transformación del corazón que puede ser obrada por medio del Espíritu de Dios en la medida que contemplamos la gloria de Cristo, en la medida en la que apreciamos su belleza, su santidad, su carácter, y Él transforma nuestro corazón. Podemos llevar una aparente vida de piedad, pero cuando rascamos un poquito y analizamos las motivaciones de nuestro corazón, podemos observar que están tan podridas como la del mundo. Podría ser el caso. Así que, hermano, cuídate también de vivir una espiritualidad falsa y superficial. Puedes vivir como el mundo y estar perdido, o vivir como un religioso e estar igualmente perdido. La única manera de separarnos espiritualmente del mundo, como decía, es atesorando a Cristo, es poniendo nuestra mirada en Él, contemplando su gloria, deleitándonos en Él, lo que Él es, y para que de alguna manera, cuando contemplamos la gloria de Cristo, cuando empezamos a deleitarnos y a entender cómo es Él, lo que ha hecho por nosotros, su gloria, su carácter, entonces el mundo comienza a perder su brillo. Porque cuando lo comparas con la gloria de Cristo, toda esta pomposidad que te ofrece el mundo se derrite y queda en nada. Esa debe ser nuestro foco principal como creyente, ¿no? De hecho, cuando estaba meditando en esto, me acordaba de un himno, pon tus ojos en Cristo. Dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, ¿no? De hecho, me gusta más la versión en inglés, el original, porque la versión inglesa lo traduce algo así, literalmente dice, y las cosas de la tierra se oscurecerán extrañamente a la luz de su gloria y su gracia. Y es muy interesante porque te habla de esa realidad. Cuando contemplamos a Cristo, su belleza, su gloria, el mundo desvanece. Cuando tu corazón o tu mirada está puesta en el mundo, puedes ser seducido, pero cuando lo pones en Cristo y lo comparas con el mundo, dices, esto no vale nada, me quedo con lo que tiene auténtico valor. Y para ello tenemos que perseverar en oración. Es importantísimo, hermano, que perseveremos en oración, buscar esa comunión con Cristo de manera sincera, abundando en la lectura, en meditar su palabra, en cantar su palabra también, y en la comunión santa entre hermanos. Todos estos son los medios de gracia que el Señor ha dispuesto para que podamos salir del mundo. Esta exhortación que aquí Juan nos está haciendo, que el Señor nos está haciendo a salir del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene futuro. Babilonia no tiene futuro. El futuro está en Cristo y en su reino. ¿Vale? Ni para el futuro. Si tuvieras que invertir en algo, ¿invertirías en algo que sabes que va a aparecer, que va a desaparecer? ¿Qué mejor inversión que invertir en lo eterno, invertir en un valor seguro? Cristo, su reino. Ahí sí que tenemos garantizado la inversión. Vamos a los versículos 5 al 8, donde se nos va a describir ahora la retribución final que va a recibir el mundo. Un mundo que ha ignorado todas las advertencias de Dios. Ahora finalmente Juan sí que nos va a describir la justa retribución que merece. Y fijaos, dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto.
por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Es un juicio terrible que va a caer contra Babilonia. Es un juicio que ahora es ejecutado de manera radical contra Babilonia. De hecho, estas palabras nos recuerdan también algo similar que el salmista nos dice en el Salmo 137. Este Salmo 137 es un salmo que nos habla acerca de cuando Judá estaba en el exilio en Babilonia. Curioso como toda esta referencia a lo que le ocurrió a Babilonia tienen un reflejo en el libro de Apocalipsis, bebe mucho de ahí. Y fijaos lo que dice este Salmo 137, versículos 7 y 8. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Está hablando de que el Señor se acuerde, ¿no?, de la realidad de cómo Edom arrasó al pueblo de Israel, no tuvo piedad de ella. Dice ahora, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Está profetizando esa realidad del juicio contra Babilonia, que va a ser un juicio ejecutado en la misma medida que ella ejecutó su poder y su violencia contra el pueblo de Dios, Israel. Un día esa Babilonia va a recibir el pago por lo que ella hizo. Ahora, interesante que aquí cuando leemos en Apocalipsis me llamaba la atención que habla acerca de pagarle el doble según sus obras. Parece como un castigo injusto, ¿verdad? O sea, ella hizo un por uno y ahora va a recibir por dos. Parece como si aquí se estuviera ejecutando un juicio injusto de parte de Dios, dando el doble castigo por lo que Babilonia realmente ha hecho. Pero en realidad la expresión griega usada aquí viene de una expresión del hebreo que quiere decir en realidad devolver el equivalente. No es tanto el devolver el doble, sino devolver el equivalente. Es como un pago de ida y vuelta. Lo que ella hizo ahora va a ser devuelto a ella. De hecho, fijaos que en el versículo 7 nos refuerza esta idea, porque dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Es un pago de igual a igual. Es un juicio justo conforme a los pecados de Babilonia, lo que va a ser dado a ella. El principio es claro, en la misma medida que se glorificó a sí misma para vivir en sus deleites, en sus lujos, en independencia de Dios, ahora Babilonia, que cometió ese pecado de autoglorificación, el orgullo de creerse independiente de Dios y autosuficiente, ahora ella va a recibir ese mismo pago en tormento, en llanto y en lamento. Es muy interesante, aquí hay muchas referencias, no voy a sacarlas todas, pero cuando en Isaías 47, versículo 7, se habla acerca del juicio a Babilonia, es súper interesante ver que Babilonia se describe con el mismo carácter de esta mujer que en Apocalipsis se describe. Allí dice que Babilonia decía, para siempre seré señora, y no has pensado esto ni te acordaste de tu postrimería. Babilonia también se enorgulleció a sí misma y se decía, para siempre seré señora. Igual que esta Juan nos describe aquí, que ella decía, estoy sentada como reina, como señora, se creía autosuficiente, que podía ella vivir para siempre y que tenía bajo control todas las cosas, y sin embargo ha venido juicio contra ella. Ella, de alguna manera, en su soberbia se creía con poder, soy reina. Ella piensa que está segura, no veré destrucción. Vive además en una alianza, dice, no soy viuda. ¿Con quién estaba casada o aliada esta mujer? Con el mundo, con la bestia, con Satanás. Hay un enlace, hay un pacto que esta mujer tenía con Satanás y con la bestia. Y sin embargo, aquí Juan nos está diciendo que de manera repentina, por un breve periodo de tiempo, caerá en desgracia y será arrasada. De hecho, esto ya lo hemos visto que estaba profetizado. ¿Os acordáis cuando se nos hablaba acerca de la bestia y de sus enemigos que se volverían contra el sistema del mundo y lo destruirían? Y luego dice además que Dios es soberano y que usará a la propia bestia
para ejecutar su juicio contra el mundo de esta manera. Eso lo veíamos en el capítulo 17, cuando esos 10 cuernos que vestían a la bestia, dice que aborrecerán a la ramera, a Babilonia, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Quién es el que va a dirigir esto? ¿Quién es el que ha determinado que esto vaya a ocurrir? Dios mismo. Aquí dice, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así que el juicio que estamos viendo contra el mundo es un juicio en el que Dios va a usar a la propia bestia para traer ese juicio a este mundo impío. Y luego el lamento de sus amantes. El siguiente bloque, versículos del 9 al 19, un poquito más amplio. Lo que Juan nos describe aquí es cómo los reyes de la tierra, versículos 9 y 10, cómo los mercaderes, versículos del 11 al 17, y cómo también unos marineros que se nos describen aquí, también van a hacer lamentación al ver el juicio contra Babilonia. ¿Sabéis por qué? Porque eso significa la desaparición del mundo. Y si el mundo desaparece, ellos mismos también perecen. Les digo, esto es un cuadro descriptivo. Creo que este cuadro simbólico yo no lo interpretaría como exactamente que los reyes o los sistemas económicos van a estar observando de lejos, sino que es un cuadro descriptivo que de alguna manera nos está mostrando de manera simbólica como la imagen de estos que están viendo que el mundo se desvanece, que el sistema está siendo colapsado y que ellos mismos van a ser también consumidos en esa destrucción, aunque están observando de lejos, ¿no? Y también es muy interesante ver cómo Ezequiel 27 encontramos exactamente este mismo esquema de destrucción. Es increíble cómo en estas descripciones de Juan bebe del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está simbolizando y tipificando la realidad de ese juicio final. De la misma manera que Sodoma y Gomorra pereció bajo el juicio de Dios, de la misma manera que Babilonia pereció ante el juicio de Dios, de la misma manera que Tiro pereció en ese juicio de Dios, habrá un día final donde el mundo entero perecerá bajo ese juicio de Dios. Y fijaos en Ezequiel, por daros solamente algunos versículos, cómo se describe esa destrucción, esa profecía de la destrucción de Tiro. Dice, descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza, se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros y los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. ¿Os dais cuenta aquí en Ezequiel aparecen estos tres personajes también? Habla acerca de los mercaderes, habla acerca de los reyes y habla acerca de los moradores de las costas, de estos marineros. Los tres contemplando y lamentándose por la realidad de la destrucción de Tiro. La misma imagen que Juan está usando aquí en Apocalipsis. ¿Y por qué estos reyes de la tierra, estos mercaderes y estos marineros hacen lamentación por la caída de la Babilonia? Fijaos que los reyes de la tierra lloran, pero no es por compasión. No se lamentan por la desgracia de Babilonia, es porque ahora a ellos se le acaba el negocio. Es porque ahora sus placeres no van a poder disfrutarlos como lo estaban disfrutando. No hay un arrepentimiento realmente en ellos, sino más bien un temor a ser los próximos. Un temor a no poder seguir disfrutando de esas fornicaciones y de esos placeres que el mundo le ofrecía. Ahora ven venir de alguna manera su propia destrucción y por eso se lamentan y por eso lloran. Fijaos en el versículo 10, dice, parándose lejos por el temor de su tormento. Observa la manera de pensar del mundo, de estos reyes. El amor de estos por Babilonia es un amor interesado. Mientras pudiera sacar provecho de ella, me viene bien. Pero cuando viene su destrucción, se apartan lejos para que no les toque. La miran de lejos, no van en su ayuda. Lo único que piensan es en ellos mismos. Porque, hermano, así es la manera de pensar del mundo. Mientras puedas sacar provecho de algo, me vale. Cuando ya no puedas exprimirte más, te desecho. No hay un amor verdadero, es un amor falso e interesado.
El juicio de Babilonia nos dice el versículo 10 que va a ser ejecutado de manera repentina y por un periodo de tiempo breve. Versículo 10, fijaos, dice, porque en una hora vino tu juicio. De luego es la hora yo no la considero que sea un tiempo literal, sino que es simbólico de un periodo breve. Pero me resulta muy interesante que se hable de una hora, porque en el versículo 12 del capítulo 17, ¿os acordáis lo que nos decía allí? De cómo estos 10 reyes, que serían los que tendrían ese poder, dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Usa el mismo símbolo, una hora. Es un periodo breve, pero conecta con la idea de que ese juicio final va a ser ejecutado por esos reyes que están al servicio de la bestia, que al final de los tiempos serán usados por Dios para traer juicio a este mundo. El versículo 17 y 19 del capítulo 17 repite la misma idea, ¿no? Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y el 19, pues en una hora ha sido desolada. En el capítulo 18, cuando se habla acerca del juicio de esta mujer, se habla siempre de esa idea, que en una hora será consumida, de manera repentina y de manera breve. ¿Y qué de los mercaderes? También se lamentan por Babilonia. ¿Por qué? Dice, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Os dais cuenta el interés de estos mercaderes? Los poderes económicos se lamentarán en aquel día del juicio, no porque tengan mucha pena de Babilonia, sino porque se les acabó la clientela. Ahora, ¿quién van a poder vender sus mercaderías? ¿Con quién van a poder hacer negocio? Cuando el sistema de este mundo colapse, no podré seguir mercadeando ni podré seguir haciendo negocio. Ahora no podrán vender su mercadería al mundo. Y los versículos 12 y 13 nos dan una lista de los productos que vendían. Todos estos productos son seleccionados de esta lista. No creo que sea una lista literal. De nuevo, Juan está usando estos elementos de manera simbólica porque representan el lujo y la seducción. Es una manera de representar la extravagancia del mundo, el pecado y la idolatría. Y para hacer negocio, fijaos de qué se sirve. Vemos objetos, plata, oro, piedras preciosas, todo cosas de gran valor, extravagantemente lujosas. Y para hacer negocio se sirve de estos objetos, pero también de animales. Animales, bestias, ovejas, caballos y carros. Y finalmente, fijaos, esclavos, almas de hombres. Hermano, el sistema económico de este mundo no tiene ningunos escrúpulos. Le da igual comerciar con lo que sea con tal de sacar beneficio, con tal de obtener riquezas. Así es como funciona el sistema económico de este mundo. Es todo por la pasta. Me da igual que sea oro, plata, objetos de valor, me da igual que sean animales, me da igual que sean personas con las que comercie. Así es la manera en la que funciona el mundo. Y el lamento de los mercaderes es paralelo al de los reyes. Fijaos cómo los reyes se paran de lejos, lamentan su tormento y dicen, ay, ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y estos mercaderes hacen exactamente lo mismo. Se paran lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Yo creo que se lamentan por la pérdida material y no haber podido aprovechar un poco de ahí para sacar algo para ellos mismos. Pero además es paralelo también al lamento de los marineros, que viendo el humo del incendio dan voces. Dice, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y de nuevo echan polvo sobre sus cabezas, dan voces, lloran y lamentan diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¿Dais cuenta del paralelismo? Exactamente la misma reacción en los tres, el mismo patrón. Lloran, se lamentan de la destrucción de Babilonia, pero solamente es un reflejo de su propio interés egoísta, más que un arrepentimiento por no haber dado gloria a Dios, por no haber reconocido a un Dios soberano y haberse rendido a Él y arrepentirse de sus pecados, es realmente un lamento por no poder seguir pecando, por no poder seguir haciendo negocio, por no poder seguir en el sistema de este mundo. Hermano, eso es lo que nos ofrece el mundo. El mundo no hace amigos,
¿El mundo no se va a interesar por tu bienestar? Sí, por momentos parece que se interesa por ti, pero en el fondo es puro interés. Tanto tienes, tanto vales. Tanto me sirves, te alabo. Cuando ya no me sirves, te desecho. Los reyes, gobernadores, los mercaderes, poderes económicos, los marineros se lamentan por Babilonia, pero su lamento es porque ya no se van a poder aprovechar más de ella y ya no van a poder hacer negocios. ¿Cuál es tu percepción sobre el mundo y lo que te ofrece? ¿Cuál es tu percepción sobre esa realidad? Sobre lo que el mundo te ofrece cada día en la publicidad o a través de cualquier otro medio. Y vamos a terminar, se nos va acabando el tiempo, los últimos versículos del 20 al 24. Aquí encontramos un contraste. Babilonia será destruida. Babilonia se nos dice que será ese juicio repentino y rápido. El mundo hará lamentación, no deseando la destrucción y el colapso de este mundo. Y sin embargo, a partir del versículo 20 al 24, aquí encontramos un contraste con los creyentes. Y aquí lo que vamos a ver es el gozo de los justos. La sección final nos muestra la realidad del gozo de los que no pertenecen al sistema de este mundo. El gozo de aquellos que han sufrido por mucho tiempo a manos de Babilonia y de este mundo. Aquellos que un día su sangre fue derramada en la ciudad de Babilonia, en el mundo, y ahora las tornas se han cambiado. Ahora se alegrarán de la destrucción y del juicio contra Babilonia. Dice el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Esta sección toma su imagen también del profeta Jeremías, cuando Dios profetiza la destrucción de Babilonia. Y allí dice Jeremías 51:48, los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. De la misma manera que la Babilonia histórica fue destruida y el Señor estaba llamando a su pueblo a alegrarse en esa destrucción, ahora Juan en esta visión también llama a su pueblo a alegrarse de la destrucción de Babilonia. Pero fijaos que el foco en esta sección no está tanto en el deleite por el sufrimiento de Babilonia, no es un deleite vengativo contra ella, sino es más bien la manifestación gloriosa de la justicia de Dios lo que va a traer gozo a los creyentes. Dios manifestando ese juicio en su justa medida, en la misma proporción de la maldad que fue la misma maldad de Babilonia. Cuando Dios manifieste esa justicia, el pueblo de Dios se alegrará por su Dios, porque Dios vindicará su propio nombre. Él va a vindicar su gloria. Él va a vindicar que Él es Señor y Rey. De hecho, este es el clímax y la respuesta a Dios de la vindicación de los justos que veíamos en Apocalipsis 6. ¿Recordáis allí en los sellos? Uno de los sellos nos decía que el quinto, cuando se abre ese sello, estaban allí las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estos que estaban clamando a Dios, Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir permitiendo que Babilonia nos mate a los creyentes? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos creyentes que vemos en el quinto sello están clamando por justicia. Y Dios le dice que esperen un poco de tiempo, que aún no se ha completado el número de los creyentes. Cuando se complete el número de los creyentes, entonces se vindicará la justicia de Dios. Y aquí, por primera vez en el libro de Apocalipsis, estamos viendo el regocijo de estos santos al ser testigos de este evento, de esa promesa de Dios de manifestar su gloria y su justicia, trayendo juicio contra este mundo. El gozo no surge de un espíritu de venganza, sino un gozo que surge de ver a un Dios que vindica su justicia y que castiga el pecado. Y los versículos 21 al 23, y ya estamos casi terminando, se repite de nuevo el efecto devastador ahora mediante una visión de un ángel que toma una piedra y que la lanza al mar. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo,
con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más. ¿Sabéis lo que significa eso? Ya no habrá más un mundo donde habite el pecado, un mundo en rebeldía contra Dios, un mundo que se deleite en la injusticia, en la maldad, en la envidia, en el odio, en perversidades. Se acabó. Se acabó. Cuando Dios trae juicio contra Babilonia, este juicio final, eso significa el fin del pecado, el fin de la rebeldía contra Dios y el fin de toda maldad. Es un juicio severo, pero es un juicio para gloria futura en esos cielos nuevos y esa tierra nueva que el Señor viene a traer. Y de hecho esta piedra grande de molino recuerda mucho a otra piedra grande de molino cuando el Señor, acordáis, que habla acerca de aquellos que hacían tropezar a los pequeños. Decía, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dando la idea de mejor que nunca más se ha manifestado ese pecado, ¿no? Y de esa misma manera, aquí yo creo que Juan recoge esa idea, ¿no? Esa piedra que va a hacer hundirse al sistema de este mundo de una vez y para siempre. ¿Os podéis imaginar un mundo así? Un mundo donde no haya maldad, pecado, rebeldía contra Dios y todo sea perfecto. Esos son los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Yo a veces me cuesta trabajo imaginar cómo funcionará un mundo así de esa manera, ¿no? Donde no tengas que tener miedo a que te engañen, ni tienes que estar luchando contra el pecado ni contra la seducción de este mundo, ¿no? Mm. Vamos a terminar los últimos versículos porque aquí se nos relata ya en 22 al 24. Dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esto no significa que en el nuevo mundo, en esa nueva Jerusalén, no vaya a existir la música, ¿vale? Yo creo que la idea, lo que Juan está aquí haciendo referencia, es a la destrucción por completo, a esa feria de las vanidades que el mundo te ofrece. Estos músicos no está hablando de el ocio y la diversión en un sentido de seducción del mundo. Y lo que aquí Juan está describiendo es que toda esa feria de las vanidades, toda esa feria de las vanidades que Babilonia exhibía, ese ajetreo festivo, comercial, que busca seducir y poner su mirada únicamente en las cosas materiales, ignorando a Dios por completo, va a ser arrasado. Es una manera de reiterar la misma idea que hemos estado viendo antes, ¿no? Y en estos versículos finales nos están dando tres razones por las que Babilonia será destruida. En primer lugar, porque sus mercaderes, esos que eran los grandes de la tierra, buscaban su propia gloria en vez de actuar como mayordomos responsables de los bienes que Dios le había confiado. También la segunda razón es porque todas las naciones fueron engañadas con sus hechicerías. Babilonia arrastró a todo el mundo a ese sistema idolátrico, en vez de dirigir su mirada al Dios vivo y verdadero, el único que es digno de nuestra adoración. Idolatría, brujería, inmoralidad, todo eso está íntimamente relacionado en estos versículos. Y en tercer lugar, y ya concluyo con esto, Babilonia será destruida porque en ella fue encontrada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia es el sistema del mundo que es enemigo de Dios y de todos los que pertenecen a él, de su iglesia. Todo aquel que viene con un mensaje de parte de Dios, Babilonia se ha ido encargando de acallarla, sea por la fuerza o sea atemorizándola. Pero aquí vemos que incluso llegar hasta la violencia, hasta el martirio, estos hijos de Dios que tuvieron que dar la vida por mantenerse fieles a su Señor. También por eso Babilonia va a ser juzgada un día. Dios va a traer juicio sobre ella. Muy bien, pues que lo vamos a dejar aquí y el próximo día continuaremos y pasamos a las preguntas o comentarios si queréis.
Ah, Isaías. Vale, estupendo. Pues lo dejo aquí. Sí, sí. La cita que comenté antes que nos encontramos que dije Isaías 53, realmente no era un 5, era un 1. Era Isaías 13, correcto. Isaías 13, en los versículos del 19 al 21. ¿Vale? El próximo día pues continuaremos con la última parte, que será el capítulo 19, donde finaliza este juicio contra el mundo.